Dentro del seminario taller Formar Ciudadanos del Conocimiento, el desafío de una educación científica para todos, organizado por UNESCO, Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe y Comisión Nacional del Uruguay para la UNESCO. La Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura, la Administración Nacional de Educación Pública, Consejo de Formación en Educación y CLAE. Y ahora iniciamos la segunda jornada en la sesión matutina, mesa de debate número 4. ¿Qué pilares fundamentales deberían orientar la educación científica en primaria y secundaria? Para ello contamos hoy y agradecemos a todos los conferencistas presentes y a nuestra conferencista que se encuentra en Francia, con las siguientes exposiciones. En primer lugar, vamos a tener una intervención disparadora por vía videoconferencia de Michelle Artigue, investigadora de la Universidad Paris Diderot de Francia. Luego en sala vamos a escuchar las exposiciones de María Di Barbure, directora del programa Educación de CLAE, Uruguay. Reina Pintos, inspectora de Astronomía, Consejo de Educación Secundaria, ANEP, Uruguay. Andrea Cabot, inspectora del Consejo de Educación Técnico Profesional, Universidad del Trabajo, Uruguay. Josefina Violeta Morales, Ministerio de Educación, República Dominicana. Nilsa Palacios, jefa del Departamento Técnico Pedagógico, Dirección General de Educación Media, Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay. Nuestra bienvenida a nuestras dos conferencistas que vienen del exterior y a todos los extranjeros que están presentes. Bueno, para arrancar entonces y le agradecemos muy especialmente, vamos a escuchar la intervención de Michelle Artigue, investigadora de Universidad Paris Diderot. Buenos días, buenas tardes por allí. Buenos días a todos. ¿Me oyen bien? Perfecto. Muy bien. ¿Perfecto? Perfectamente. Bueno, muy bien. Es claro que es un placer y un honor para mí haber sido invitada a contribuir a distancia a este seminario taller regional. Y quiero primero agradecer a los organizadores. Como les subraya el documento de presentación de este evento, la educación científica que se ofrece hoy en primaria y secundaria no responde a las expectativas legítimas de nuestras sociedades. Y debemos reconocer que los esfuerzos desarrollados durante las últimas décadas para comprender las dificultades específicas de esta educación, para diseñar estrategias didácticas más adecuadas, si han producido conocimiento y tenido éxitos locales, no consiguieron mejorar sustancialmente la situación. En el mundo actual, una cultura científica sólida es, sin embargo, más que nunca necesaria para todos. ¿Sobre qué principios y pilares basarla? Teniendo en cuenta las evoluciones científicas, tecnológicas y sociales, y también la necesaria actualización de estos principios en diversos contextos y culturas de enseñanza. Voy a centrarme sobre esta problemática, que es la de la mesa redonda, considerando más precisamente el caso de la educación matemática, vista como una componente esencial de la educación científica. En 2011, la UNESCO publicó 2 textos sobre los desafíos de la educación básica en ciencias y en matemática. Presidente de la Comisión Internacional de Educación Matemática, la ICMI, cuando este proyecto fue iniciado, coordiné con Beatriz Macedo la preparación del texto sobre matemáticas, que pueden ver aquí y es accesible en línea. La primera etapa de nuestro trabajo fue aclarar el significado de la expresión educación matemática de calidad
Y esto nos llevó a reflexionar sobre los principios y pilares que podían basarla. A mi parecer, las reflexiones que desarrollamos en esta ocasión siguen siendo relevantes. Y sin entrar en sus detalles, me gustaría recordar algunos puntos que pienso útiles para el debate. El primer es de naturaleza epistemológica, porque una educación matemática de calidad es una educación fiel a la epistemología de esta ciencia, tanto en su contenido como en sus prácticas. En particular, debe permitir a los estudiantes, a los alumnos, entender que las matemáticas se han desarrollado y siguen desarrollando para responder a las cuestiones. Estas cuestiones vienen de un número siempre creciente de áreas y no de las solas matemáticas. Tal educación debe hacer claro que las matemáticas son una ciencia viva, dinámica y diversa, conectada con el mundo actual y esencial para la resolución de los desafíos que enfrenta. El proyecto internacional Matemáticas del planeta Tierra 2013, patrocinado por la UNESCO, lo mostró muy bien el año pasado, y los recursos que ha elaborado son una mina para hacerlo en la enseñanza. Esta lealtad epistemológica también requiere que la educación matemática refleje la riqueza de las prácticas matemáticas actuales y especialmente la dimensión experimental del trabajo matemático, una dimensión que los avances tecnológicos hace cada día más eficaz, más visible y más compartida. Esto apuntado, una educación matemática de calidad es fundamentalmente una educación que tiene sentido para los alumnos y sabe mostrarles el poder que dan las matemáticas para comprender el mundo y actuar sobre él. Es una educación útil también, por el conocimiento y las técnicas que permite dominar, las competencias que desarrolla. Es también una educación emancipadora y crítica, y una educación que asume su dimensión cultural. Una educación matemática de calidad, por fin, es una educación que va en contra de los estereotipos vinculados a esta disciplina en la cultura común, sabiendo convencer a los alumnos de que las matemáticas son para todos, no están reservadas para una pequeña élite, que las chicas pueden tener éxito, así como los chicos, y mostrando la importancia de la colaboración en las prácticas matemáticas. Es claro que tal caracterización tiene consecuencias evidentes cuando se trata de identificar los pilares fundamentales que deberían orientar la educación matemática en primaria y secundaria. Un pilar esencial de la educación matemática siempre ha sido el aprendizaje de los números y de las computaciones básicas. Sigue siéndolo. Sin embargo, este aprendizaje no se puede pensar sin tener en cuenta la evolución de las prácticas científicas y sociales y las aportaciones de la tecnología. En las últimas décadas, tanto las necesidades de computación como los medios disponibles para satisfacerlas han cambiado dramáticamente. Esta evolución conduce a repensar el equilibrio entre la aritmética mental y la escrita, entre cálculo exacto y aproximado, entre cálculo a mano y cálculo instrumentado. ¿Quién de nosotros hoy en día, por ejemplo, hace a mano multiplicaciones o divisiones largas? Al revés, los medios de comunicación nos enfrentan desde lo infinitamente pequeño de la biología o de las nanotecnologías
a lo infinitamente grande del espacio, a una mayor escala de números que las generaciones anteriores. Estimar, comparar órdenes de magnitud, realizar mentalmente operaciones entre órdenes de magnitud, distinguir lo que es despreciable de lo que no lo es. Los ciudadanos de hoy necesitan cada vez más estas habilidades. Si aprender números y computaciones sigue siendo un pilar esencial de la educación matemática, está claro que las expectativas cambian y que las estrategias de enseñanzas también deben cambiar. Un segundo pilar de la enseñanza tradicional de las matemáticas es la geometría. No hay duda que la comprensión de las formas, la maestría del espacio y de sus representaciones siguen siendo competencias importantes para todos los alumnos. Y la enseñanza de la geometría debe seguir contribuyendo a su desarrollo. La sociedad de la imagen en que vivimos hace estas competencias aún más cruciales hoy. Sin embargo, la enseñanza de la geometría conlleva tradicionalmente otros valores. Es vista como el área de enseñanza que permite iniciar a los alumnos al razonamiento hipotético deductivo, donde se aprende a demostrar. Una vez más, esta visión puede ser cuestionada. Las investigaciones didácticas, por ejemplo, muestran que la formación de la racionalidad matemática puede también iniciarse en otras áreas, por ejemplo, partiendo de conjeturas numéricas, y que esta área permite encontrar técnicas de demostración variadas, en contextos que tienen sentidos para los alumnos, incluso para alumnos jóvenes. Además, ahora no se puede negar el impacto que los programas computacionales de geometría dinámica, los programas de visualización en 3 dimensiones, tienen sobre el trabajo geométrico en la sociedad y en la ciencia, reforzando su dimensión experimental. Por eso, la enseñanza de la geometría, vista como pilar de la educación matemática, tiene que ser profundamente repensada. Aritmética y geometría siguen siendo 2 pilares de la enseñanza de las matemáticas. Sin embargo, no cubren las necesidades de la educación matemática hoy en día, incluso de la educación básica. Como lo subraya el texto de la UNESCO ya mencionado, y en línea con muchos autores, ahora vivimos en un mundo cada vez más incierto, en donde debemos tomar decisiones, expuestos a un montón de datos y estadísticas. Además, dentro de las propias matemáticas, el pensamiento estocástico, las probabilidades, se ha vuelto un modo esencial de pensamiento que afecta a todas las áreas, incluso las más puras, como la teoría de números. Un tercer pilar, por lo menos, resulta necesario, tanto para la formación de los futuros ciudadanos como para la de futuros científicos, el pilar probabilidad estadística. No es una coincidencia si en la mayoría de los planes de estudio esta área tradicionalmente marginal se vuelve más y más consistente, y si su aprendizaje empieza más y más precozmente, como es por ejemplo el caso en Francia. Sin embargo, muchas cuestiones siguen siendo debatidas, como las de las interacciones entre probabilidad y estadística, o del lugar que se debe dar a la inferencia estadística. También hay que reconocer que en muchos países los profesores no están preparados para estos cambios, como lo mostró el estudio reciente desarrollado por la ICMI y YASE, la Asociación Internacional para la Enseñanza de la Estadística. Al principio del siglo XX, el famoso matemático alemán Felix Klein
muy implicado en asuntos educacionales y formación de docentes, insistía sobre el papel crucial que tienen en matemáticas las funciones y el pensamiento funcional, tanto para el desarrollo de las matemáticas puras como para sus aplicaciones. Expresaba su deseo que este tema se vuelva también un pilar fundamental de la enseñanza de las matemáticas, por lo menos en la enseñanza secundaria. Lo menciono aquí como el cuarto pilar matemático de toda educación matemática de calidad. Sin embargo, en el tiempo breve que tengo, no voy a entrar en más detalles. La matemática, como señalada, no es una ciencia desconectada del mundo. La enseñanza siempre lo reconoció a través de la noción de ejercicio de aplicación. No obstante, en la educación primaria y secundaria, estas aplicaciones generalmente son bastante artificiales o estereotipadas y no sirven como fuente de problemas para motivar la enseñanza. Para superar esta situación hay que reversar de cierto modo la visión aplicativa de las matemáticas para adoptar una postura de modelización. Esto implica tomar en serio la tarea de transformar una pregunta planteada en un contexto extramatemático en una pregunta accesible a un tratamiento matemático y el regreso luego al contexto original después del tratamiento matemático. Es decir, tomar en serio la naturaleza cíclica del proceso de modelización. Se debe también prestar atención a cómo interactúan en este proceso la racionalidad matemática y la racionalidad propia al contexto extramatemático. Hoy en día hay una proliferación de referencia a la modelización matemática en los planos de estudios de los países. La voluntad de motivar la enseñanza por cuestiones del mundo real que tienen sentido para los alumnos, de conectar mejor la enseñanza de las matemáticas y de la ciencia, la influencia también que no se puede negar de las evaluaciones internacionales, como la evaluación PISA de la OCDE, contribuyen a este fenómeno. Pero estos mandatos curriculares raramente se acompañan de la formación necesaria para los docentes y de los recursos adecuados. Como lo muestran las investigaciones didácticas, han poco impactado la realidad de las clases hasta hoy. Los pilares que mencioné son esencialmente matemáticos, lo que es coherente con la posición epistemológica que adopté al comienzo. Pero debe ser claro que la ambición de una educación matemática de calidad no consiste solo en familiarizar los alumnos gradualmente con los problemas, conceptos, técnicas y lenguajes de áreas específicas de las matemáticas, en establecer conexiones entre ellas y con el mundo externo. También, y es un pilar de la educación, tiene como objetivo desarrollar competencias matemáticas más generales, la capacidad para formular preguntas y investigarlas, para identificar patrones y estructuras. A menudo se presentan las matemáticas como la ciencia de las estructuras, para generalizar, para manipular diversas representaciones de los conceptos matemáticos y elegir las más apropiadas en un contexto dado. La capacidad de utilizar el simbolismo matemático con sabiduría, la capacidad de razonar matemáticamente, argumentar, demostrar, sin olvidar un factor esencial, el desarrollo de actitudes positivas hacia las matemáticas. Debe también promover una visión de las matemáticas como una construcción humana, que cada cultura marca de sus características propias, a pesar de la universalidad de esta ciencia. Y es claro que todo eso requiere importantes cambios en las estrategias didácticas
y en las prácticas docentes. Los discursos educativos, los planes de estudio muestran que tales principios y visiones son más y más compartidos en las noosferas educativas, pero su actualización en la realidad de la enseñanza queda problemática. Un desafío mayor para superar esta situación es ahora el desafío de la formación docente e incluso en muchos países la falta de reconocimiento de esta profesión tan esencial al futuro de nuestras sociedades. Se subestima dramáticamente la complejidad del trabajo docente, de los conocimientos y competencias que requiere de los docentes la implementación productiva de las visiones socioconstructivistas o socioculturales hoy dominantes en la noosfera. Este desafío solo se podrá superar con medidas políticas fuertes y a largo plazo, teniendo en cuenta el tiempo necesario para una evolución sustancial y sostenible de los sistemas educativos, con una interacción mucho más eficaz entre investigación didáctica y formación docente, y con un cambio profundo en la manera de concebir el desarrollo profesional de los docentes, el diseño y la diseminación de recursos educativos. Necesita también la sinergia de todos los actores, todas las comunidades. Incluso si vivimos en un mundo globalizado, lo que aprendí de mi experiencia en la ICMI y también de mi participación en diversos proyectos europeos de diseminación a larga escala de prácticas de investigación en las enseñanzas de las matemáticas y de las ciencias, es que no hay una vía única para hacerlo. Cada contexto tiene sus características propias que condicionan las evoluciones posibles y la manera de optimizarlas. Por eso, las colaboraciones regionales que permiten tener en cuenta y valorar las culturas locales son particularmente útiles. Me parece que para la enseñanza de las matemáticas, por lo menos, el contexto de América Latina es hoy día alentador. Y esto por diversas razones. Voy a mencionar brevemente 3 de ellas. La fuerza de la sensibilidad cultural, que fue iniciada hace décadas por el trabajo pionero de Ubiratan D'Ambrosio en Brasil, el padre de la etnomatemática. La tradición de colaboración regional, sostenida desde más de 50 años por la CIAEM, la Comisión Interamericana de Educación Matemática, que fue creada en Bogotá en 1961 y que fue la primera organización regional de la ICMI. Los progresos recientes en el desarrollo de sinergias entre las diferentes comunidades. Lo muestra, por ejemplo, el éxito del proyecto CAM, Capacity and Networking Program, que fue iniciado por la ICMI con apoyo de la UNESCO, movilizando las diferentes comunidades para la formación docente. La segunda realización de este proyecto, organizada para América Central y el Caribe en 2012 en Costa Rica, tuvo un gran éxito y resultó en la creación de una nueva red subregional para América Central y Caribe. Su primer congreso tuvo lugar en noviembre pasado en Santo Domingo, con un fuerte apoyo de todas las comunidades, de las instituciones universitarias y del gobierno. Podría también mencionar la manera en que se ha organizado en los últimos años la reforma curricular en matemáticas en Costa Rica y la formación de profesores asociada, o los proyectos de formación continua de los docentes a larga escala desarrollados actualmente en Brasil. Y si me queda un momentito, quería aprovechar esta oportunidad que tengo hoy para anunciar la publicación próxima de un libro sobre la historia de la educación matemática en América Latina, coordinado por Bruce Vogeli, Héctor Rosario y Patrick Scott. Incluye 16 capítulos
que presentan cada uno la historia de la educación matemática en un país. Y una introducción fabulosa de Uberatan D'Ambrosio y un epílogo de Patrick Scott. Sacar las lecciones de esta historia regional, como hacen los autores del libro, me parece esencial para pensar su futuro. Muchas gracias por su atención. Pasamos ahora a la primera exposición local aquí en Sala con María Di Barbure. Bueno, buenos días. Agradecemos estar aquí, poder compartir y dialogar con ustedes. Es para nosotros de mucho interés la posibilidad de establecer un diálogo y que de alguna manera las ideas que vamos a exponer puedan ayudarnos después a generar debates. Esa ha sido la idea con la que lo hemos pensado. Agradecer a UNESCO la posibilidad de eventos de esta naturaleza. Recordábamos con Beatriz hoy cuando veníamos otras instancias que siempre han sido enriquecedoras, así que esperamos que en la interacción de todos aquellos que nos vemos involucrados y muy especialmente comprometidos con la educación científica de nuestros niños y jóvenes, estos espacios de diálogo podamos aprovecharlos de la mayor manera para generar una historia que permita mejorar o pensar en una mejora en la enseñanza y el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. Yo para empezar, ya que los ambientes en los que nos estamos tienen mucho que ver con la cultura uruguaya, especialmente a los colegas extranjeros, esta sala es de una poetisa nuestra particularmente querida, ¿no?, como es Ida Vilariño, y la sala que tenemos arriba es de Mario Benedetti. Pues la imagen que yo traigo como marco general de lo que voy a exponer tiene que ver con esa posibilidad de sentirnos que estamos en borrador. Ese es un borrador de Mario Benedetti, una foto de unos borradores de don Mario cuando escribía la poesía El olvido está cargado de memoria. Y la imagen a mí me parece que es bastante enriquecedora en el sentido de que nos permite sentirnos más libres cuando pensamos, cuando uno está pensando que está en un borrador, que las ideas que está elaborando en realidad las está recién procesando, mejorando, volviéndolas a pensar. En ese marco que tiene que ver con esa imagen, yo rápidamente, porque vamos a tener 10 minutos, en esta era tuitera en la que estamos viviendo, mi recorrido serían como 3 grandes pilares. El tema son los pilares, voy a tratar de remitirme a ver en qué medida podemos responder estrictamente a la pregunta. Los pilares uno se los imagina como sostenes, ¿no? Es decir, como algo que permite la construcción a partir de. Entonces, imaginando que en realidad uno no puede pensar en un único pilar, porque nada se podría sostener con uno, aunque su base fuese demasiado grande, y nos hemos imaginado 3, y le hemos puesto algún nombre simplemente para poder abstraer sobre qué aspecto resumido vamos a tratar de pensar. El primero tiene que ver con cuestiones de fondo y contenido, ¿no? Y esto especialmente, vamos a ver, es lo que nos convoca dentro de la educación científica. Cuestiones de forma, tiene que ver más con quienes actuamos en esa educación, y cuestiones que permiten el encuentro entre la forma y el fondo, que serían esos escenarios como estos, en los que podremos conversar sobre la forma y el fondo. El primero de los pilares, a su vez, vamos a distinguir en ellos 3 componentes. Yo creo que si uno piensa, y la idea es que no les pido que todo el tiempo estén pensando que lo que voy a decir tiene que ver con algo transversal entre una educación inicial, primaria, secundaria, y me atrevería a decir en la formación docente para formar docentes que trabajen en esos escenarios, como que uno de los pilares que nos parece clave lograr acordar es tener
una idea de qué es la alfabetización científica. Y yo sé que la palabra alfabetización no es la más feliz. Soy consciente de que hoy uno, y máxime si estuvimos ayer, lo más adecuado sería hablar de educación científica. Pero en este caso yo deliberadamente elijo la palabra alfabetización, muy cargado de lo que podría ser la competencia científica de la que hablaba ayer sobre los enunciados de PISA. Una alfabetización que me trae recuerdos respecto a lo que fue o instaló la fundación de la escuela, es decir, una escuela que lo que buscaba era alfabetizar, ¿no? Como que en un tiempo no fue necesario aclarar alfabetizar en respecto a qué, porque lo que se buscaba inicialmente era que los niños leyeran y escribieran y a partir del lenguaje se abrieran al mundo. Hoy día sabemos que aquella alfabetización es solo el inicio y que lo que estamos necesitando son alfabetizaciones varias. Por eso el término alfabetización para mí tiene una connotación mucho más amplia de la que puede considerarse habitualmente. Y en ese sentido quiero acotarlo al enseñar y aprender a pensar científicamente. Es decir, ¿cuál debería poder ser la meta a lo largo de todo el ciclo que un estudiante, desde que entra a una institución educativa, recorre en relación a la ciencia? Bueno, que pueda acercarse a aquellas habilidades que hacen al pensamiento científico. Pensar científicamente es una expresión muy genérica, el verbo pensar resume una cantidad de habilidades. En el caso de la ciencia esas habilidades son específicas, pero además se desarrollan en relación al dominio sobre el cual uno está trabajando. Entonces, el primer punto como meta común para todo el ciclo de la enseñanza debería, o por lo menos lo pongo en debate, debería poder llegar a ser el cuestionamiento sobre qué tipo de alfabetización queremos a lo largo de todo el ciclo. Y si es que en cada uno de los ciclos se buscan cuestiones distintas, independientes, alejadas de una meta común. El segundo punto dentro de este primer pilar que llamamos el contenido, lo que hace al fondo, sería el buscar entre los distintos sistemas alguna coherencia en concepciones básicas. Quienes hemos tenido la posibilidad de estar trabajando con niños desde 5 años a adolescentes que están egresando del sistema, con experiencias incluso en formación docente, lo que nos damos cuenta muchas veces es que no hablamos de la misma ciencia. La primera pregunta que uno se podría hacer es si en realidad deberíamos hablar de una misma ciencia, ¿no? Pero si usamos la palabra, ¿verdad?, algunos aspectos deberían, de algún modo, ponerse sobre la mesa en relación a sus concepciones. Por eso dijimos que desearíamos, por lo menos dentro de lo que serían los documentos oficiales o dentro de lo que serían las orientaciones, la necesidad de una búsqueda de una coherencia en concepciones específicas. La concepción de ciencia, obviamente, ayer tuvimos una mesa donde claramente se nos expresaba la importancia que se le tiene, desde el punto de vista por lo menos de la investigación didáctica, a los aspectos epistemológicos, y darnos cuenta que hoy no se puede enseñar ciencia o no enseñamos ciencia, sino desde un marco epistémico del cual muchas veces no sabemos que tenemos, y entonces la necesidad de coherencia entre los distintos actores que trabajan con el mismo sujeto de conocimiento debería por lo menos tener explícito cuál es esa epistemia sobre la cual está trabajando, porque en el decir de Agustín, además, los niños tienen su propia epistemia para construir ese conocimiento. La naturaleza de las ciencias allí sería esencial, ponernos a discutir si entendemos lo mismo. Actores que además tienen la particularidad de poder estar en más de un sistema al mismo tiempo, con concepciones distintas. Una concepción de aprendizaje, y en este caso particular respecto a las ciencias. Ayer el profesor español mostraba claramente cómo en esta educación científica debíamos pasar de una concepción espontánea a una concepción más científica respecto a un saber determinado. Y uno se pregunta qué se necesita para pasar de una concepción espontánea a una concepción más en el decir de la ciencia. Y bueno, se necesitan, y ahora me remito a lo que decía antes,
determinadas habilidades que nos permitan construir esos conocimientos que en muchos de los casos pueden ir contra nuestras propias ideas sobre el mundo. Entonces, es necesario que acordemos qué entendemos por aprender y fundamentalmente relacionándolo con la mesa en la que hemos tenido datos o menciones respecto a las evaluaciones de aprendizajes en relación a la ciencia, si entendemos todos que aprender es poder hacer uso de un conocimiento y no tanto su nominación. Entonces, ese debería también ser un punto en el cual logremos alguna coherencia entre los sistemas. Cuando digo la palabra coherencia, al igual que cuando dije la palabra alfabetización, uno debería estar haciendo como un glosario. Parece obvio que podemos estar entendiendo lo mismo. Me interesa marcar el hecho de que coherencia no quiere decir que todos pensemos lo mismo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la diversidad, es más, me interesa formar parte de grupos diversos donde las personas no piensen exactamente igual. Digo coherencia en el sentido de no contradecirnos y que de alguna manera haya líneas de trabajo comunes. Finalmente, dentro de esa coherencia de las concepciones que me parece que entre los distintos sistemas educativos deberían poder darse, tiene que ver con la enseñanza. Y esto, como lo planteaba ayer la colega peruana, de la manera compleja de mirar el mundo, uno lo que puede saber es que ninguna de estos aspectos se puede mirar independiente de los demás, se tironean y se tensionan. Entonces, una enseñanza que esté de acuerdo con esa concepción epistémica de ciencia que podamos tener, con esa concepción epistémica de cómo los niños y jóvenes construyen un conocimiento que de alguna manera tiene la posibilidad de ser aprendido en un lugar específico como es la institución educativa, una enseñanza que en realidad busque de algún modo lo que decíamos como meta común, que enseñe a pensar por encima de los contenidos específicos. Y en esto hay como modelos, ¿no? De alguna manera, en las líneas que veíamos ayer, el modelo de indagación, el modelo que prima la pregunta, el modelo que lleva a la problematización, sería un modelo que estaría más afín o más acorde con estas tendencias de las que estoy hablando. Dentro de este mismo pilar habría un tercer elemento, con esto cierro este primer pilar, que serían los acuerdos sobre los contenidos básicos y criterios de jerarquización. Seguramente entre los docentes que aquí tenemos experiencia directa de aula, podemos llegar a tener nociones distintas o no considerar lo mismo, cuáles deberían ser los conocimientos básicos que un estudiante debería adquirir a lo largo de su educación científica en los 15 años más o menos de escolarización. Y aquí lo primero que deberíamos empezar a conversar y tratar de buscar coherencia respecto a las concepciones es si entendemos lo mismo por contenido. En función de lo que hemos visto y teniendo en cuenta que la naturaleza de la ciencia debería estar subyaciendo nuestra enseñanza, la forma en que la ciencia hace lo que hace debería formar parte de un contenido más que estructurador. En este caso, nos parece que lejos de que sean necesarias reformas curriculares que incorporen nuevos contenidos, lo que deberíamos hacer es una discusión seria sobre la necesidad de qué contenidos, ¿no? Es decir, lejos de agregar, y esto lo pongo a debatir, yo creo que lo que habría que hacer es sacar. Y en el sacar, tener claramente cuáles son los criterios de aquello que dejamos y entendemos que se sostiene en un currículo. Para ello, somos partidarios de aquellas nociones que estructuran cada una de las disciplinas y que nos permiten, de alguna manera, ir incorporando los conocimientos nuevos a partir de esos ejes estructuradores. ¿Por qué? Porque, vuelvo otra vez, nuestra idea es aprender a pensar supone el desarrollo de habilidades, el desarrollo de habilidades requiere de una enseñanza que lleva tiempo, si queremos que esté ligado a una concepción de aprendizaje donde el estudiante pueda hacer uso de esos conocimientos, necesito ponerlo reiteradamente en situaciones nuevas y el tiempo de escolarización no permite, si el trabajo es serio, currículum que tienen el nivel
fragmentado y abarcador que tienen los currículums actuales. El segundo pilar, tratando de responder, que tenía que ver más que nada con la forma, nos pone en el escenario a nosotros los docentes como actores claves. Entonces uno se dice, bueno, ¿cuáles deberían ser los pilares fundamentales para orientar la educación científica en primaria y en secundaria, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con nosotros los docentes trabajando en esos escenarios? Bueno, el primer punto, lo decía ayer Pedro Ravela en su presentación como una debilidad que se encuentra, tenemos dificultades en los trabajos colectivos y esa es una competencia como docente que deberíamos poder desarrollar. Y se ensaya y se desarrolla teniendo posibilidades de trabajo colectivo, ¿no? O sea, como competencia que en realidad en nuestras formaciones iniciales como docentes no está dentro de aquello sobre lo cual nos vamos a formar. Sin embargo, es interesante ver cómo hay algunos lugares donde ya dentro de las competencias que se piden a los actores para trabajar en determinados escenarios, es que sepa trabajar con otros, ¿no? Trabajar con otros significa trabajar con personas que no piensan como uno, trabajar con personas con las cuales haya que negociar cosas, ¿verdad? Sobre todo porque los cambios no se pueden producir, y esto lo dice claramente Fulan, las resistencias a cambiar no se pueden producir esos cambios si trabajamos en solitario. O sea que necesitamos equipos de trabajo que tengan algunas líneas por tanto me remito a la transparencia anterior, con coherencia en algunas ideas básicas y claves, como en este caso deberían ser ciencia, aprendizaje y enseñanza. Para eso, para poder trabajar en colectivo y desarrollar esa competencia, nosotros necesitamos adquirir algo que desgraciadamente quienes nos movemos en distintos escenarios vemos que no está, que no hay, y es niveles de confianza. No sé si en algún tiempo lo hubo, si hubo mucho. En este caso lo que uno puede ver es que hay pérdida de confianza de unos sobre otros, y esto trasciende al problema de la educación científica. Creo que tenemos que confiar más unos en las posibilidades de los otros. Pensando en que en esto de la educación científica todos formamos parte del problema y de su solución, ¿verdad? Esto de echarnos las culpas todo el tiempo de un escenario educativo a otro no ayuda a construir la mejora de aquello que es lo que estamos buscando. Y también en términos de lo que nos compete como docentes, educadores en ciencia, el hecho de tener niveles de profesionalización. Si los cambios que estamos pidiendo son cambios que son complejos, sobre los cuales hay resistencia, donde de alguna manera a veces las condiciones no son las más adecuadas, nosotros deberíamos poder tener un nivel de profesionalización que nos permita esas mejoras. Y en esto puse específicamente lo que uno ha podido ver, porque trabajo especialmente en algunas instituciones sobre estos aspectos, que son las zonas de interfase. ¿Qué pasa entre inicial y primaria? ¿Qué pasa entre primaria y secundaria? ¿Qué pasa con ese corte tan brusco que hay entre tercero de liceo y cuarto, específicamente en la educación científica? Entonces yo creo que una de las cosas que habría que, y vuelvo a decir, esto estamos en borrador y por tanto tenemos la posibilidad de debatir, que existan ciertos niveles de especialización, ¿no? Es decir, que posibiliten el encuentro entre los docentes, que maestros de quinto y sexto año de escuela puedan conversar con quienes tienen la responsabilidad de la educación científica en primero y segundo liceo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A eso me refiero cuando digo zonas de interfase. Ya rapidito te prometo que en un minuto. Y el tercer pilar tendría que ver con los escenarios de encuentro. Los escenarios de encuentros serían aquellos que nos permiten, desde el punto de vista docente, trabajar en forma colectiva, aprender a desarrollar esa competencia, ¿no? Profesionalizarlos en algún nivel para poder ejercer mejor nuestra tarea. Los espacios que nos permiten, de alguna manera, lograr la coherencia del pilar anterior en relación a ciencia, aprendizaje, enseñanza, concepción sobre la alfabetización científica y la selección de lo que serían aquellos contenidos estructurantes. Escenarios de encuentro que sean sistemáticos, sostenidos, alentados, reconocidos, apoyados y fundamentalmente valorados. Esto lo decía Reina el primer día cuando hizo su
participación, la necesidad de esos encuentros. El problema es que no solamente tiene que ver con la posibilidad de generar esos espacios, sino aprender a usarlos debidamente. Esto tiene que ver también con aprender a trabajar colectivamente y profesionalizar nuestra tarea. Hay espacios que ya están instalados, hay salas de coordinación, hay reunión de profesores, hay trabajos de departamento, y lo que podemos ver es que en realidad no le estamos sacando el provecho a esos espacios que deberían tener un nivel de producción mayor. Y esto tiene que ver con lo que pudimos haber dicho en los pilares anteriores. Esto no es una crítica, porque yo formo parte del problema y fue lo primero que dije, ¿no? Sino simplemente que debemos encontrar formas para poder apropiarnos de esos espacios y discutir. Solo a manera de ejemplo, bastaría preguntarle a un docente de educación secundaria qué dice la reformulación, ¿no?, del plan de la reformulación 2006, qué dice que ocurre en una sala de coordinación. Cuando nosotros leemos detenidamente la normativa 2006, vemos que tenemos amplias libertades, incluso para decidir sobre la currícula. Entonces, lo que estoy diciendo es que muchas veces los espacios los tenemos y nos vemos inhabilitados a poder apropiarnos de ese espacio, probablemente porque tenemos problemas con la sistematización, con el hecho de que sean reconocidos por falta de apoyo. Bueno. Para terminar, y pasándome 2 minutos, pido disculpas por esos 2 minutos, a mí me gustaría recuperar el espíritu de un docente científico uruguayo que de alguna manera marca, en el caso del trabajo que hemos estado haciendo en la formación en servicio con maestros en este tiempo, que tiene esa frase que me parece que es bastante alentadora para el trabajo que tenemos por delante. La leyenda va pasando la antorcha de generación en generación, de tanto invocarla, traerla y llevarla en los discursos, ha perdido su primitiva elocuencia, como si se estuviera apagando. Con la misma actitud aparente, unos soplan para activar su llama, otros soplan para extinguirla. No basta recibir y transmitir la antorcha con honor, cada generación tiene que encender además su propia antorcha. Muchas gracias. Muchas gracias. Venimos con exposiciones muy cargadas de contenido que sin duda van a alentar la discusión posterior. Pasamos a escuchar ahora a Reina Pinto. Gracias. Buenos días. Agradezco enormemente el apoyo y la confianza depositada por los organizadores en mi persona. En realidad, la persona indicada para estar aquí era la directora general de Educación Secundaria, que debido a problemas internos para resolver en el Consejo no ha podido estar, y los organizadores entendieron que yo podía hablar sobre el tema. Aclaro que lo que yo diga acá no es una postura institucional, de secundaria, no soy representante de secundaria en estos momentos, a pesar de que, bueno, mi labor profesional se desarrolla allí en formación docente, siendo efectiva en ambos sus sistemas. Y sí son productos de construcciones personales, atravesadas por construcciones colectivas, lecturas y muchas de las pistas que he estado escuchando en las jornadas de ayer y de hoy. Bueno, para empezar, dentro de esas construcciones personales y colectivas, entiendo que estos pilares fundamentales que nos pide este bloque irían por el lado de la interdisciplinariedad, el desarrollo de las marcabilidades lingüísticas, el desarrollo de las competencias científicas, la evaluación en ciencias y el impacto que esto tiene, vuelvo a ser redundante, en los aspectos de gestión. En lo que se refiere a la interdisciplinariedad, nos apoyamos en el paradigma de la complejidad, como ya estuvimos compartiendo ayer la charla de la colega Teresa Salinas de Perú, en el sentido que ya decía Pascal en su momento que la suma de las partes no es la realidad del objeto que queremos conocer. Las disciplinas históricamente han sido el producto de, digamos, una necesidad de apoderarse de conocimientos, y eso llevó a recortes del universo.
vuelvo a disculparme de repente por la posición un poco, pero claro, uno habla desde lo que le ha generado sentido y para mí el sentido le ha dado la disciplina que elegí para desarrollarme en la enseñanza de las ciencias, que es la astronomía, pero en sí las disciplinas no son otra cosa que un recorte del universo, ¿sí? Y el universo desde su propio significado, desde la propia palabra, no es más que la única versión, es universo y no es un multiverso. Pero desde ese universo tenemos una multiplicidad de pensamientos y de lenguajes para entenderlo, para interpretarlo y para construirlo. Y es eso lo que de alguna manera a veces, por lo que expresaba el ministro Ehrlich ayer, en un excesivo reduccionismo para simplificar, hemos dejado de lado ese pensamiento universal para abordar las situaciones. Todos sabemos que las situaciones problemáticas no son univariables ni unicausales, sino que son multivariables y multicausales, y eso se puede abordar muy bien desde el paradigma de la complejidad y desde el trabajo interdisciplinario. El universo, para mí, es el lugar de las interacciones, así que, bueno, es un buen espacio para interactuar desde las distintas disciplinas, ya sea no de la multidisciplinaridad, no la suma de disciplinas, sino la inter, ¿sí? O la transversalidad, como habla el propio Morén. En lo que se refiere a las macrohabilidades lingüísticas, estamos hablando de una secuencia de lo que sería la narrativa, la descripción, la definición, la fundamentación y la argumentación. Son todas macrohabilidades que están a distintos niveles, digamos, de complejidad y de punto de vista intelectual, donde todos desde nuestro lugar podemos aportar, o sea, no son competencias exclusivas. Cuando uno habla de macrohabilidades lingüísticas, generalmente piensa, bueno, idioma español, literatura o el sector lenguajes. No necesariamente, porque nosotros cuando observamos un objeto de estudio o cuando tenemos un fenómeno, lo primero que nada es narrarlo. Y vuelvo a la presentación de ayer de Ehrlich, cuando mostraba aquel dibujo detallado del rinoceronte, donde de alguna manera es una narración no verbal, pero sí plástica, ¿sí? Que implica una narración de lo que veo. ¿Sí? Por lo menos mostrar un objeto y qué es lo que veo, ser capaz de narrar, de apropiarme de ese objeto de estudio contando qué es, o de repente narrando una película o un libro. ¿Sí? Y esa película o ese libro, tenemos hoy por hoy la película Gravedad o tenemos muchos libros de ciencia, que bueno, es narrar, contar sobre algo, y eso implica macrohabilidades lingüísticas. La descripción ya implica un poquito más, nos embreta un poquito más, porque ahí ya tenemos que hablar de características cualitativas y cuantitativas, ya no es solamente el narrar, el contar cómo es, sino involucrarme un poquito más. Después la de definir, la definición ya implica un nivel jerárquico un poquito superior. Fundamentar implica que yo tengo un marco teórico, desde dónde miro y desde dónde describo y desde dónde hablo lo que estoy hablando sobre algo, ¿sí? Sobre un fenómeno o sobre un objeto científico a estudio. Y la argumentación implica que además tengo que convencer al otro de lo que estoy diciendo y tengo que tener capacidad de diálogo y de intervenir sobre el otro. Entonces, eso desde las ciencias se puede hacer perfectamente. En lo que se refiere a las competencias científicas, bueno, la competencia científica en sí es el abordaje de un problema, identificar un problema o, como en algún momento la propia Beatriz en varios de sus libros hablaba, y nos traía siempre el pensamiento de Bachelard, ¿no? O sea, la pregunta sobre algo, la pregunta generadora de saber, la pregunta generadora de conocimiento. Esa pregunta inteligentemente presentada o sugerida por el docente, bueno, lleva a que se identifique un problema, una pregunta, una duda, el hacer uso de la información correspondiente, saber dónde buscarla, saber cómo filtrarla, aplicar conceptos, transferir conceptos y comunicar. Todo esto dentro del marco de la ética, ¿sí? Porque nosotros queremos individuos competentes que no solamente sean capaces de abordar y de resolver problemas, que es muy importante, pero que lo hagan desde un marco ético, que no lo hagan con el copy-paste, ¿sí? Copiando cosas que otros ya generaron, no citando lo que tienen que citar, que eso también es una competencia.
en que se tiene que enseñar desde el aula y se enseña con el ejemplo, y además, en el caso ya de profesional, siendo ético y haciéndome responsable de las consecuencias de lo que yo estoy diciendo, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy investigando. Esto implica un trabajo cooperativo. Además de estas macrohabilidades lingüísticas y la competencia científica, un pilar fundamental es la evaluación en ciencias, ¿sí? Porque de alguna manera estamos hablando de cambios importantes que también tienen que repercutir sobre la parte de evaluación de esos cambios. Y tomo la evaluación como parte de la agenda didáctica, ¿sí? Es una instancia más de aprendizaje, ¿sí? Y todo ello, de alguna manera, además, tiene que estar inserto en algo más macro que tiene que ver con cómo impactan todos estos pilares en la formación y actualización docente y en la parte de gestión, ¿sí? De alguna manera también apoyándome en lo que alguna vez dijo Morén sobre para repensar la revolución hay que revolucionar el pensamiento, ¿sí? O sea que está todo, como la propia palabra complejidad que viene de complexus, es una red, es un tejido donde todo depende de todo, ¿sí? Entonces esa red tiene que estar presente y de alguna manera impacta, como ya dije ayer, la parte pedagógica con los aspectos de la gestión. En lo que se refiere a este trabajo, bueno, implica un trabajo cooperativo, intra e interinstitucional, dentro de la institución con los distintos actores institucionales, los estudiantes, los docentes, los directivos, el personal de servicio, los auxiliares. O sea, implica toda una revolución importante a nivel de la gestión y del pensamiento y a su vez interinstitucional. Sí, hoy por hoy estamos aquí representados varias instituciones, desde primaria, pasando por los niveles de educación primaria, secundaria, formación técnico-profesional, formación docente, la universidad, distintos organismos que de alguna manera con esos objetivos claros seamos consistentes o, como decía recién la compañera, coherentes con lo que queremos llegar. Los caminos pueden ser distintos, la construcción es esencialmente personal, pero sí tenemos que saber a dónde queremos llegar, como le pasó a Odiseo le pasó a Ulises en su Odisea. Sabía que quería llevar a Ítaca, le llevó mucho tiempo, visitó muchas islas, pero sabía a dónde quería llegar. Y en todo ese camino tuvo muchos aprendizajes. Tenemos varios ejemplos en lo que se refiere a, concretamente, los voy a hablar los ejemplos de mi área, ¿no? Nosotros, por ejemplo, llevamos a cabo un proyecto que se llama el Proyecto Eratóstenes, que no es un proyecto solamente local, sino que involucra a varios países, y tiene involucrado, cuando hablamos del Proyecto Eratóstenes, no sé si todos tienen presente un muy lindo video de la serie Cosmos de Carl Sagan, donde Eratóstenes lo veíamos caminando por Grecia, veíamos los paisajes de Grecia desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista histórico. Implica filosofía de la ciencia, epistemología en cuanto se refiere a la construcción de conocimientos y cómo se construyen, matemáticas, expresión de los resultados y hermandad entre los países que participan, porque estamos hablando que se maneja tipo aulas hermanas, donde los chicos con sus ceibalitas de acá, desde Uruguay, sea de Salto, de Artigas, de Paysandú, de Montevideo, de Colonia, donde solamente lo único que tienen que tener en común es un meridiano, ¿sí? Ese meridiano atraviesa Latinoamérica y toman medidas que después se procesan, se analizan, se hacen estudios estadísticos de alguna manera, y los resultados a los que llegan son muy similares a los que hoy conocemos como el diámetro de la circunferencia ecuatorial y el radio de la Tierra. Esa es una linda experiencia, hay otras, pero me voy a acotar en lo que estoy hablando. Finalmente, de alguna manera, levantando lo que ayer dejó en ciernes el ministro Ehrlich en lo que se refiere a pistas. Estuve pensando, a ver, en estos minutos que tenía que organizar algo, a ver qué pistas podría agregar yo, y disculpen si me voy un poco, pero yo creo que lo que hay que hacer es recuperar el eros de la ciencia, pero voy a aclarar, no cosa que piensen mal, recuperar el deseo, el amor y la pasión por la ciencia, en el de, el para y el por que hablaba ayer Ehrlich. Deseo y pasión por enseñar, aprender y transmitir la ciencia.
amor por los contenidos de la ciencia y amor por los niños y jóvenes a quienes nos debemos. Y finalmente, me recordó cuando habló de Fulan, María, recordar siempre que, como decía Fulan, la profesión docente es intelectualmente exigente, emocionalmente apasionante y profundamente ética. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Seguimos sumando contenidos. Escuchamos ahora a Andrea Cabot. Bien, buenos días. En primer lugar, y en nombre del Consejo de Educación Técnico Profesional, es el agradecimiento a formar parte de este evento. Y en segundo lugar, las disculpas de la consejera Rita Ferrari, a quienes ustedes esperaban escuchar porque es lo que dice el programa, pero que, a diferencia de Reina, hace 2 días fui advertida de esta situación. Bien, me parecía importante, no todos, ni hablar los que no son del país, pero incluso a veces dentro de este país tampoco se conoce mucho cuál es el alcance del CTP o del Consejo de Educación Técnico Profesional. Entonces ahí, de alguna manera, estoy planteando la diversidad de cursos y de modalidades para la educación media básica, la educación media superior, incluso en cursos terciarios. Todo lo que vaya a decir de aquí en adelante está centrado en la educación media, especialmente en la media tecnológica, es decir, lo que correspondería al nivel de bachillerato, si bien hay algunas líneas que también corresponden al ciclo básico. Bueno, es una institución que se dedica específicamente desde su creación, primero como Escuela de Artes y Oficios, luego como Educación Técnica, y hoy está enfocada hacia la educación tecnológica. Educación tecnológica que no puede entenderse sin educación en ciencia, sin educación en tecnología, y teniendo muy claras en cada una de esas opciones que veíamos en la diapositiva anterior, y para cada una de las orientaciones, que son muchas, cuáles son las finalidades educativas. Eso viene ligado a diferentes perfiles de egresos, desde los cuales cada una de las disciplinas, y especialmente las científicas, tendrán que ver de qué manera contribuyen y cómo hacen a la calidad de ese egresado. No voy a leer todo esto, es simplemente es una guía referente importante que tenemos de Acevedo, una serie de publicaciones que él tiene sobre ciencia y tecnología. Y bueno, me pareció importante mostrar cómo la práctica científica y la práctica tecnológica, si bien a veces parecen 2 campos muy desvinculados, de hecho, en sus formas de proceder y en el modo de producción de conocimiento de cada una de las dos, no hay tantos puntos diferentes. Más bien hay muchas cuestiones en común que, bueno, trata uno de aprovecharlo después en el proceso, y esto va a estar detallado en diapositivas posteriores. Al momento de comenzar con toda esta... Yo llevo en la inspección y eso, de alguna manera, me da un poco de tranquilidad, o por lo menos me permite ver la continuidad de algunos procesos. Llevo algo más de 15 años y en determinado momento, por allá por el 2002-2003, se da una posibilidad de incidir de manera fuerte y de asumir el riesgo de poner en práctica todas estas teorías que venimos desarrollando y estudiando y trabajando desde hace mucho tiempo. Y bueno, yo era la única inspectora de física, la inspectora de química en ese momento era Rita Ferrari justamente, y teníamos 2 opciones ante las nuevas propuestas educativas, la nueva diversificación y la nueva concepción de educación tecnológica, entendiendo esta necesidad de resolver situaciones nuevas, de enfrentarse a nuevos desafíos, de preparar jóvenes para un multiempleo, para una cultura, una sociedad que venía cambiando en aquel momento muy rápidamente y ahora ni qué decirlo. Entonces teníamos 2 opciones.
o organizábamos cursos de ciencias, de física y de química particularmente, biología también formó parte, pero yo me voy a remitir más a esto, o dábamos todo el índice del libro, o elegíamos del índice aquello que necesitábamos más, pensándolo para cada una de las orientaciones, tratando de potenciar esa toma de decisiones y esa necesidad de puesta en conocimiento, de movilización de saberes al momento de resolver un problema. Y bueno, la oferta era muy tentadora, nos jugamos por la segunda y elaboramos a partir del año 2000, especialmente en la modalidad de bachillerato tecnológico, una serie de programas donde el programa de física de la orientación construcción no es el mismo programa de física de la orientación administración, ni de agronomía, ni de agrario, ni de, yo qué sé, ni de informática, ni de todas las orientaciones que allí tenemos. Tenemos programas diferentes donde lo que tienen en común son una serie de competencias científicas, 3 científicas generales que atienden a las distintas disciplinas y 3 específicas para la física. Y en función de ellas, bueno, hay una cierta, es decir, hay una sugerencia, por supuesto, hay unos ejes conceptuales predefinidos para cada programa, pero hay también bastante libertad de acción. Ahora, ¿cómo hacemos para que todo esto logre un cambio en las prácticas educativas y cómo lo pongo a jugar de verdad? Porque el desafío estaba bueno. Estábamos en un lugar y en el momento correcto para hacer las cosas. Pero bueno, hay un montón de gente involucrada que participó, por supuesto, es decir, nosotros liderábamos este proceso, pero no éramos las únicas personas soñando allí en voz alta. Bueno, se hizo y se empezó a caminar por el único camino y es, digamos, yo me estoy centrando aquí en uno de los pilares de los que aquí se ha hablado y por una de las pistas, por supuesto, que el problema no es unidimensional. Digo, yo me voy a centrar en esta exposición en una línea de trabajo desarrollada que, bueno, no desconoce todas las dificultades que tienen que ver con los estilos de gestión y con normativas y otros obstáculos que a veces uno encuentra dentro del sistema educativo. Obviamente que para cambiar, bueno, se necesita un poco más que la intención. Entonces, uno de los ejes y uno de los pilares por los que nos jugamos realmente fue por el enfoque interdisciplinario. Ya lo definió Reina perfectamente, de modo que no voy a ocupar tiempo en esta diapositiva. Pero apostamos a una interdisciplinariedad de verdad. Los problemas en la vida no se presentan con etiquetas. Los problemas no son de física, ni son de química, ni son de tecnología. Los problemas son de la vida y voy a tener que asumir desde lo que aprendí en cada una de estas disciplinas lo que pueda contribuir a esta resolución. Pero me tiene que quedar claro que yo sola no puedo. Y eso es lo que de alguna manera tratamos de transmitir a los docentes y especialmente a los estudiantes. Bueno, esto es más de lo mismo. Ustedes disculpen, pero el tiempo aquí es difícil de manejar. Este enfoque interdisciplinario tiene 3 implicaciones fundamentales y es en lo que más, es en una de las líneas que hemos puesto mucho esfuerzo con el resto de los profesores de otras asignaturas. Es tratar de establecer un lenguaje en común, tener en cuenta, sí, las competencias comunicativas, tener en cuenta las especificidades de la palabra trabajo para física tiene un sentido y para el profesor de tecnología tiene otro sentido. Ni hablar de otros términos que a veces nos pueden condicionar. Entonces, bueno, establecer un lenguaje común, explicitar las relaciones y mantenerse dentro de los límites de tu disciplina. Es decir, el hecho de trabajar de manera interdisciplinaria no quiere decir que nosotros vamos a enseñar otras cosas, nosotros vamos a aportar desde nuestro lugar. Bueno, los programas de física, entonces, armados de alguna manera ya lo expliqué, más que
generar un currículum nuevo era reorganizar un poco y articular de manera diferente aquellos contenidos que considerábamos esenciales para cada una de las orientaciones. ¿Cómo lo logramos o cómo estamos haciendo desde el año 2000 poco hasta ahora? Bueno, generando muchísimo ámbito, muchos climas de discusión y definiciones con respecto a una serie de cuestiones que hacen a la labor docente. La importancia de los problemas abiertos, interés en las situaciones, tratar de mantener firme siempre y presente el contexto de cada una de las orientaciones, así como contextos socioeconómicos, culturales, donde se desarrollan estos cursos, discusiones en tanto a estrategias, a recursos tecnológicos y a la posibilidad de generar un clima más próximo al de una investigación colectiva que a un decreto, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo en este momento? Bueno, estamos trabajando desde distintos lugares. Por un lado, hemos desarrollado un poco desde el inicio lo que hoy es un campus virtual. Inicialmente era una plataforma mucho más modesta, en el que trabajamos foros con docentes, foros de intercambio, foros académicos, en el que se tratan especialmente temas vinculados de la física referida a la construcción, a la agrotecnología y al CTS. Le puse CTSA y la A está sin marcar en negrita porque en realidad, que debo ser honesta, que no nos hemos metido mucho con el ambiente. Tenemos la conciencia de que debe estar, pero no hemos logrado todavía casos CTSA. Casos CTS sí hemos podido desarrollar muchos. Hacemos salas y talleres a lo largo de todo el año, aprovechando espacios de coordinación, fines de semana, periodos de febrero. En este momento estamos con 2 talleres, uno para profesores del agrario y otro para profesores asistentes de laboratorio, donde, bueno, allí se tratan temas concretos, como alguno de estos que nombraba antes, o temas más específicos con respecto, por ejemplo, a qué papel juega la matemática dentro del curso de física, o cómo abordo determinados, o un tema físico directamente. También hemos trabajado mucho en experimentos sencillos y de bajo costo. Desarrollamos muchísimo la línea de sensores y de trabajo con dispositivos móviles, que son lo que estudiantes tienen, y que realmente facilitan y bien utilizados pueden ayudar a aprender física o ciencias en general. Tenemos algunos trabajos colaborativos. Hay un proyecto Interfis, que ustedes lo buscan por el Google en ese nombre y lo encuentran, no voy a detallar mucho, pero es un proyecto que venimos desarrollando también hace muchos años y que se ha concretado en un laboratorio de física especializada con aparatos de última generación que permiten una serie de medidas y de trabajos a aquellos estudiantes que van por más, que no solamente se quedaron con las prácticas de las prácticas curriculares, digamos. Estas permiten un inicio a la investigación un poco más logrado. Y después estamos trabajando en un diseño de un banco de datos porque se han generado muchas experiencias y muchos materiales importantes en todo este tiempo y estamos sistematizando un banco de objetos de aprendizajes y de recursos. Agregué como cuarto factor ahí las visitas de aula. Mi trabajo me permite ver el trabajo de todo el mundo, ir a la clase y negociar y conversar con la gente. No solo para evaluar y calificar, que es lo que el rol de mi cargo dice, sino sobre todo y especialmente para orientar. Bueno, ¿para qué todo esto? Está resumido allí. Digo, se pretende un fortalecimiento profesional, un replanteo de los procesos de enseñanza que supere el presento el tema, aplico un problema y después hago una práctica. No quiero más eso y no quiero más pizarrón, si se puede también. A veces lo digo a mis profesores en broma y a veces se los digo en serio. Bueno, y la elaboración del banco que ya anuncié. ¿Hacia dónde apuntamos? Bueno, a un modelo de profesional docente con conocimiento pedagógico, con conocimiento del contenido, con conocimiento del contexto y con conocimiento didáctico del contenido, que es lo que más trabajo da. Y es en lo que hemos estado trabajando durante todos estos 10 años, por lo menos. Bueno, los desafíos son mucho más que estos, voy a pasarlo rápido porque ya estoy pasada. Y bueno, y siempre a veces me gusta reflexionar con que, bueno, a veces se complica, a veces hay factores que complican, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias por compartir la experiencia. Pasamos ahora a la exposición de Josefina Violeta Morales de República Dominicana. Bienvenida. Le voy a pedir, buenos días, aunque invierta un segundo de mi tiempo,
que saludes al que tienes al lado y le sonrías a los ojos, por favor. Álvaro. Cada uno, sí, cada uno. Hay mucha presión y hay que... Igual voy a mostrarle el papel en los 2 minutos. No es así, no es así. Me va a mostrar el papel, pero no importa. Estamos ante este seminario tan interesante y vamos a hacer... Ay, ¿quién me ayuda con esto? ¿Tú me ayudas? Sí. Okay. Aquí estoy. Yo vine de República Dominicana y bueno, gracias al ministerio y a otras instancias. Ahí tienen mi isla. A su orden, seguimos. ¿Cómo vamos a tener un desarrollo de mentes lógicas, independientes, creativas, con inventivas, buscando nuevas respuestas, si desde la más tierna edad privilegiamos el Magister, dice? Todavía estamos en eso. La escuela hoy en día en general debilita las capacidades intelectuales de niños y niñas, anula las inquietudes, la curiosidad, la iniciativa. Todavía se piensa que solo se debe cumplir con lo que nosotros pensamos o decimos. Entonces eso es lo que queremos cambiar desde esta comunidad que se va a formar. ¿Qué pilares? Hemos estado hablando de pilares durante todo el tiempo. Han salido mucho de lo que ya yo tenía y eso es importante. ¿Por qué? Eso, recuperar la capacidad del porqué de nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para que tengan la preparación suficiente, las herramientas para responder a las exigencias de la sociedad actual y a futuro. Todavía estamos muy de espalda, ¿eh? Entonces, el niño vive a futuro, en la actualidad y en el futuro, pero todavía estamos muy a espalda y es lo que tenemos que recuperar. Yo he dividido esta presentación en 2 partes, lo que se planifica y se desea y la práctica que se pudiera lograr. Nosotros estamos trabajando en currículum y la intención curricular es revisar el currículum de ciencia, pero el proyecto que nosotros hicimos hace un tiempo es la incorporación de la dimensión ambiental en futuros líderes para 3er y 4º bachillerato, que sirve para cualquier nivel. Ok, ¿cómo lo hacemos? Aquí ya se habló de interpretar fenómenos cotidianos de la realidad, aplicar procesos, ¿verdad?, en la secundaria o en el nivel primario. Hay una capacidad de abstracción desarrollada. ¿Qué tenemos que hacer en ciencia? Analizar, discutir, cuestionar, proponer teorías. El enfoque que estamos privilegiando teóricamente es el de la indagación científica, partiendo de una observación, de un recolectar, de un analizar, sintetizar informaciones, sacar conclusiones, desarrollar habilidades orientadas a resolver sus problemas con una búsqueda de soluciones, como decíamos ahorita, en algunas intervenciones de su contexto, desarrollando capacidades científicas o competencias, como le llamamos, habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, promoviendo el desarrollo de estas competencias científicas sin descuidar, como decían nuestros colegas, la ética, los valores, las actitudes. ¿Sí? Este enfoque indagatorio contribuye al desarrollo de, como hemos dicho, procesos críticos, reflexivos, mediante el uso de preguntas, también ya se comentó, relacionadas ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo? ¿Con quién? Para posibilitar la reflexión. Hemos hecho unas propuestas de tipos de investigación para los grados iniciales, donde fíjense que está en negrita el docente. El docente es uno de los pilares. No voy a hablar específicamente de pilares, porque he querido hacer una intervención donde todos podamos buscar, encontrar cuáles son estos pilares. En los inicios, el docente va a motivar, cuestiona, apoya al estudiante durante su investigación, promoviendo preguntas, discutiendo problemas, involucrándose en el quehacer científico de los estudiantes y en la adecuada comunicación de los resultados, porque hemos visto aquí que la ciencia no va sola, otras áreas le acompañan. Ahí estamos hablando de la lengua, pero podemos hablar del arte, podemos hablar de la matemática, como decía Michelle. O sea, tenemos que trabajar todo en conjunto. ¿Cuáles tipos de indagación? La segunda nos plantea ya cómo el estudiante va entrando a diseñar y ejecutar su propia investigación a partir de una situación problemática, mediante preguntas de investigación, temas de interés,
asumiendo los procedimientos propios de la actividad científica y la apropiada comunicación de los resultados. Como decía Agustín, que me gustó mucho, estos métodos científicos tan estructurados, tan que tú empiezas observando y sigues midiendo y sigues, eso ya no es. Entonces hay que asumir esos procedimientos propios de la actividad científica, pero desempolvar un poco, buscar lo que tenemos nuevo. Y la indagación acoplada, que es como una combinación de la indagación guiada y abierta, donde se minimice la intervención del docente en la investigación, facilitando, porque hay que, estaba un poco en singular, pero entiendo que todo esto es un trabajo colaborativo. El estudiante, y en ciencia no se trabaja solo, ya lo hemos dicho aquí en la mesa, donde se diseñe y dirija su propia investigación, pues ya estamos hablando de un chico que ya tiene una abstracción, ya tiene un pensamiento más concreto. ¿Cuáles serían esas estrategias y herramientas que son parte de los pilares científicos? Hay muchísimas estrategias que todas se pueden utilizar, como son los análisis de texto, los análisis de casos, los aprendizajes basados en problemas, los orientados a proyectos, los colaborativos, los trabajos de campo, aquí hablamos de las visitas también, servicios a la comunidad. Fíjense que todo viene dado por la problemática que el niño tiene en su comunidad, cómo insertarse en eso. La ciencia tiene que ser algo interesante, no puede ser algo que esté desligado de su vida. Uso de las TIC, claro que está, y otras que se combinan y aplican en la indagación. ¿Y de qué manera vamos a lograr inquietudes de validez científica, alcanzar nuestros estudiantes los 15, 20 o 25 años? ¿O es que nada más es para el ratito de cuando está en el aula? Fíjense, ahí esos son estudiantes universitarios, porque le voy a presentar, si Álvaro me deja, un proyecto que trabajamos, donde ahí también pueden ver pilares que no están enfocados directamente, pero es precisamente para que la audiencia esté atenta y pueda ver qué pilares hay dentro. Fue un proyecto que se hizo para la incorporación de la dimensión ambiental en futuros líderes, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, en las provincias nuestras de Santiago, en el centro del país, y Santo Domingo, la ciudad capital. Fueron 400 estudiantes. Se entrenaron 20 facilitadores y 400 estudiantes en 3 días en un taller de inmersión. Para mí la ciencia tiene que tener algo de inmersión, porque de lo contrario 2 horas, 5 horas a la semana, eso no tiene ningún sentido. Procedimientos, actitudes y valores fueron infundidos con un énfasis en protección ambiental y uso sustentable de recursos naturales. Estamos viviendo de espaldas a nuestro medio ambiente. Y esa es nuestra casa. Acciones. Se elaboró un módulo, traje un modelo nada más, así como decía Michelle también, que trajo su trabajo, un módulo de educación ambiental con 8 temas científicos, que creo que fue la UNESCO precisamente que los debatió. Educación ambiental, energía, bosque, suelo, biodiversidad, ciudades, agua y atmósfera fueron las principales temáticas que trabajamos allí. Se entrenó a los capacitadores facilitadores y ese taller de inmersión muy importante. Ahorita le explicaré por qué. Objetivo del proyecto, mediante ese programa de inmersión, estos chicos se han ido convirtiendo en líderes comprometidos en la búsqueda creativa de soluciones científicas a la problemática ambiental y al mejoramiento de su calidad de vida. Ahí se ven trabajando porque ellos esto lo validaron, o sea, no es que yo le llevamos esto fue validado por cada uno de ellos en equipo para ver si realmente era de su interés. Metodología en los talleres, fortalecer su capacidad para identificar problemas e investigar. Dotar de conocimientos científicos con una visión sistémica. No sé si se han dado cuenta, nuestros estudiantes no tienen una visión sistémica, muy fragmentada. Ellos no entienden lo que es un ciclo, ellos no entienden lo que es cuna, porque todo se lo damos muy partidito. Estimular a que formen su propio juicio e interactúen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y sensibilizar al desarrollo de un liderazgo proactivo en sus comunidades. Aquí tenemos una galería de fotos para que vean que el lugar donde se les llevó durante 3 días era un lugar, bueno, prácticamente ideal, porque la ciencia, para que se enamoren, tiene que estar en un clima adecuado. Ahí ustedes ven, habían campos, había tecnología, esos chicos son del sector público,
400 estudiantes de la capital y del centro del país. Sin embargo, no habían nunca tocado un árbol, no habían nunca visto la resina de los árboles, trabajar con las abejas, o sea, ahí teníamos acuario, abeja, cerdos, pollo, o sea, pudieron interactuar con todo eso a energías alternativas, acuario, era un sitio realmente ideal, pero hay que ponerlo en contacto con todo eso para que ame la naturaleza, para que entienda lo que es la ciencia. Ahí se ve en esta de la izquierda cómo ellos salieron a una visita al campo, buscaron hojas, hicieron sus propios trabajos y bueno, ahí lo ven trabajando en grupo porque es muy importante el nivel de confianza que decía María y el grado de colaboración. ¿Qué se logró? 400 estudiantes con una nueva visión de la ciencia, no algo tan cerrado, tan estructurado, sin capacidad de disfrute. Se creó a partir de eso una licenciatura en Ecología y Gestión Ambiental en 2 universidades, en Santiago y Santo Domingo. Bueno, Beatriz estuvo en la Ucamaima. Cursan actualmente la licenciatura 83 estudiantes del proyecto, todos están becados, y se investirán este año 34 graduados de la carrera en este año. Entonces, hay varios ya trabajando en el Plan Sierra y trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, ha habido una proyección de esto y se ha pedido que este proyecto vuelva a reinsertarse y todos estos materiales sean reelaborados porque ya ha pasado un tiempito, hace como 4 o 5 años. Quiero darle las gracias a las instituciones y los créditos del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Educación, la CEDAF, que fue la que hizo este proyecto junto con la Kellogg, donde yo fui la educadora y coordinadora del proyecto, y quiero también darle los créditos a mis amigos que también tuvieron la autoría de los módulos. Juan Humberto Chevo es chileno y vive en Costa Rica. José Pablo Morales es mi hermano, un investigador en la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez. Waldo Pardilla acaba de morir, lamentablemente, y Yanina Segura evaluó este proyecto. Mis agradecimientos por estar aquí. Beatriz para nosotros ha sido muy importante en toda Latinoamérica. Tiene un cuadro de personas en ciencia a la que siempre ella apoya y le tiene mucha deferencia, y yo quisiera un aplauso para Beatriz en medio de esta. Sí. A UNESCO Uruguay, en la persona de Ernesto y los demás compañeros, al Ministerio de Educación, que gracias a ellos estoy, y mi coordinador Melvin Arias, Ernesto, y mi red de apoyo. Fíjense que lo que decía María me gustaba mucho, el nivel de confianza, la red de apoyo que necesita todo docente. Para estar aquí parado se necesita una red de apoyo, porque es que hay que tener como ese sentido de confianza. Yo tengo allá en mi país a Rosa Van der Hoorn, a Juan Humberto Chevo y a José María Quevedo Pearson, lo tengo aquí en Argentina. O sea que es una red de apoyo internacional y eso es muy importante. Casi estoy terminando. ¿No me pasaron el papelito? Sí, no lo vi. No. Y para usted, estimado colega, ¿qué pilares fundamentales deberían orientar la educación científica en primaria y secundaria? Yo le tiro la pelota a su cancha y entonces le doy las gracias. Muchas gracias por contarnos esa experiencia. No llegué a mostrar el papel de los 2 minutos. Oye, pero eso hice muy rápido. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar a Nilsa Palacios, de Paraguay. Bienvenida también. Gracias. Buenos días para todos y todas. En primer lugar, agradecer a todas las personas que estuvieron o que están a cargo de este emprendimiento, en representación del Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay, y un gusto poder nuevamente estar acá en esta cálida tierra. Bueno, ¿quién me pasó? ¿Me pasa, por favor? Gracias. Sí. Para intentar encontrar ¿sí? Sí, no. Intentar encontrar una respuesta aquí a esta pregunta de qué pilares fundamentales deberían orientar a la educación científica en primaria y secundaria. Entendimos importante
iniciar y poner en la mesa partir de las experiencias y expectativas en la educación paraguaya. Entonces, necesariamente también tenemos que hablar de algunos problemas identificados en este campo, en este ámbito. Y dos de los problemas que hemos considerado importante plantear en esta mesa es que la preocupación por la calidad de los aprendizajes en ciencias es reciente. Es reciente en nuestro país, teniendo en cuenta que las políticas y que los desafíos en mucho tiempo se hallaban vinculadas a aspectos que tienen que ver con elevar tasas de cobertura y cuestiones que tienen que ver con alfabetización, ¿sí? Por otro lado, importante mencionar sobre un estudio sobre prácticas pedagógicas en ciencias que indica que la tendencia predominante es la aplicación de la técnica de la memorización. Un problema que también en reiteradas ocasiones los que ya iniciaban sus presentaciones mencionaban en esta mesa. Y bueno, mencionar también que ante esas dificultades, esas problemáticas, a hoy en el Ministerio de Educación y Cultura encontramos que hay una voluntad política, formamos parte de esa voluntad política para el mejoramiento de los procesos de las ciencias, teniendo en cuenta que nuestra agenda estratégica del Ministerio de Educación y Cultura ha considerado en sus objetivos abordar esta temática, en lo que refiere puntualmente en aumentar los índices de rendimiento. Otra de las acciones emprendidas refiere a la implementación de experiencias exitosas en la enseñanza de las ciencias. Esto vinculado con la formación de docentes, la producción de materiales educativos, la evaluación estandarizada y la sensibilidad social, ¿sí? La evaluación estandarizada refiere a la evaluación de aprendizajes que en un tiempo anterior consideraba solo la evaluación de lengua y matemática, y a hoy es incorporada también la evaluación de ciencias, el ámbito de las ciencias. Y la sensibilidad social, entendida que no solo hacer movimiento, ruido en las aulas, sino también hacer que las comunidades educativas y todos los actores que forman parte de ellas estén en constante movimiento referente a esto. Entonces, a partir de estas acciones emprendidas, sí podríamos hablar de los pilares de la educación científica, a partir de estas principales ideas que tienen que ver mucho con lo que ya los compañeros que forman parte de la mesa hacían referencia. La investigación como metodología de la enseñanza, la ciencia asociada al contexto, una ciencia que tenga que ver con la interacción permanente de lo que ocurre en la vida real, para solucionar problemáticas asociadas a la vida real, ¿sí? El uso de laboratorios en el aula, incluso con materiales no convencionales, esto es a partir del nivel inicial, nivel de educación escolar básica, también educación media. Y allí importante mencionar que también en nuestro país ha habido importantes avances en materia de gestión y de recursos, de incorporar
herramientas, materiales, equipamientos que tienen que ver con mejorar las condiciones de aprendizaje. Dotación de equipamientos que refieren a cómo mejorar las prácticas de enseñanza de aprendizaje. Cambiar un poco la dinámica de las aulas tradicionales y pasar a la dinámica de enseñar en un contexto de las aulas temáticas, ¿sí? ¿Qué sería esto? Dotar en una sala tradicional, donde vemos sillas, pupitres, pizarras, dotar de mobiliarios que incorporen libros, laboratorios móviles de informática, carritos móviles, y hacer que esas condiciones de aprendizaje sean mejor. La formación en servicio del docente vinculada a la metodología propuesta, como mencionaba, la agenda estratégica del Ministerio a hoy y los grandes desafíos apuntan fuertemente a este componente. La tecnología aplicada a la enseñanza de las ciencias, la tecnología al servicio, no como un fin. El desarrollo de las competencias científicas como superación de la mera transmisión de contenidos, romper con la estructura tradicional de enseñar ciencias como contenidos meramente, la aplicación de la metodología de proyectos integradores como evaluación de los aprendizajes, ¿sí? Esto para nosotros, fundamentalmente en el ámbito de la educación media, es poder trabajar en la metodología de proyectos en forma integrada, integrando las diversas áreas que conforman el currículum de la educación media. La institucionalización de las ferias científicas, de esto seguramente va a hablar un grupo de compañeras también que acompañan la delegación y que vienen a contar parte de una experiencia o experiencias exitosas de una institución educativa que forma parte del nivel medio. La dotación de recursos para el aprendizaje de las ciencias a través de las aulas temáticas. Les decía que, y ya quienes me precedían en la palabra hacían fuerte mención a que todo esto que estamos pensando, soñando, poniendo como pilares, como acciones, tiene que estar acompañado del componente recurso, del componente gestión y del componente administrativo. Es decir que para que haya cambio en el aula, para que la formación docente funcione, se tiene que pensar en los ministerios de educación en el componente recurso, gestión y administrativo, en cuestiones que tengan que ver con eso. Si los planes estratégicos no están acompañados del factor presupuesto, estamos hablando prácticamente de nada. Y para brevemente resumir todo esto que fuimos diciendo, consideramos que los pilares de la educación científica van principalmente por estos 4 aspectos que tienen que ver con formación docente, formación de docentes con la misma metodología con la que se pretende que enseñen, que haya armonía. Un currículum basado en competencias en el que se expresa qué se espera que el estudiante realice con relación con un contenido científico. Recursos para el aprendizaje científico que aprovechan los elementos del entorno con materiales convencionales.
y una evaluación de los aprendizajes científicos coherente con el desarrollo de las competencias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las exposiciones. Hacemos un resumen rápido con las principales frases y expresiones que quedaron. Esta mañana escuchamos desde que la educación científica actual no responde a las expectativas, que debe tener sentido, mostrarse útil, habilidades para discriminar a la hora de realizar operaciones en cuanto al tema matemática específicamente. Los pilares de matemática identificados en la primera exposición era aritmética, geometría, se le incorporaban probabilidad y estadística, funciones y modelización matemática. Tenemos una meta común que es alfabetización científica, coherencia en concepciones básicas, acuerdos sobre contenidos básicos, criterios de jerarquización, la ciencia, la forma en que la ciencia hace lo que hace, no agregar sino sacar, aprender a pensar lleva tiempo y por lo tanto hay que invertir ese tiempo, trabajo colectivo, niveles de confianza, profesionalización, escenarios de encuentro, interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, paradigma de complejidad, pensamiento universal dejado de lado en un excesivo reduccionismo, abordaje de identificación de un problema, trabajo cooperativo, reitera nuevamente, educación tecnológica, ciencia, tecnología, finalidades educativas, cambios en prácticas educativas, cambio metodológico que requiere cambio de actitud, nuevamente enfoque interdisciplinario, desarrollo de mentes lógicas, independientes y creativas, enfoque indagación científica, la importancia de la inmersión en la actividad científica, más allá de un trabajo puntual, visión sistémica, no fragmentada, y ir contra la tendencia actual predominante de memorización, evaluación de aprendizajes, investigación como metodología de la enseñanza, ciencia asociada al contexto, uso de laboratorios en el aula, formación del servicio docente vinculada a metodología propuesta, tecnología aplicada a la enseñanza de las ciencias, desarrollo de competencias científicas. Más o menos esto trata de ser una nube de palabras y de ideas de lo que se habló en la jornada de esta mañana y queda abierto el debate. De nuevo, preguntas lo más cortas y concretas y 1 minuto para responder. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.